Hola joven aprendiz de la magia, estamos en un lugar más seguro. Si no has visto la primera parte del vídeo, lo cual sería un poco raro, lo tienes justo encima de este, ponía parte 1 y ahora estás en la parte 2. Dicho esto, vamos a empezar a hacer cosas en la consola. Aviso ahora porque habrá gente que no llegará a verlo. Cuando acabemos el proceso, seguiré hablando de cosas muy importantes, así que cuando acabes el proceso, sé que estarás muy ilusionado por instalar juegos, pero quédate, son cosas interesantes. Además tienen que ver con instalar juegos, entre otras cosas. Empezaremos con unos preparativos antes de copiar el sistema a la tarjeta SD. Estos preparativos los tenemos que hacer con la Serista y con las Marico. Pero si tu consola es Marico y ya tiene instalado el chip, cuando le des al botón de encender, te dirá: oye, no encuentro la SD. Si la tarjeta está vacía y tienes la tarjeta metida, debería salirte ese mensaje de error. Y si no tienes la tarjeta SD metida, también debería salirte ese mensaje de error, evidentemente. Esto es porque para iniciar la consola en el modo normal tendremos que ponerle unos archivos. Ahora voy a explicar los preparativos que vamos a hacer y cuando dentro de unos minutos a las Marico os diga «tenemos que hacer los preparativos», volved a esta parte del vídeo, pues es aquí a donde tenéis que volver. Encenderemos la consola con la SD metida exactamente igual que cualquier día que te pones a jugar, dándole al botón de encender. Nos iremos directos a la configuración. Aquí iremos a los ajustes de internet y borraremos todas las redes Wi-Fi que haya configuradas. ¿Por qué hacemos esto? En un rato vamos a copiar este sistema original de tu consola a la tarjeta SD. Y como en el sistema mágico que va a estar en la tarjeta SD no queremos conectarnos nunca a internet, borramos ya las redes Wi-Fi y entonces cuando lo copiemos, esas redes Wi-Fi no existirán. Como no existirán, no podremos conectarnos por error. Evidentemente, cuando acabemos el proceso, podrás ir al sistema original y volver a configurar tus redes Wi-Fi. No hay ningún problema porque en ese sistema, en el original, sí que podremos conectarnos a internet. Esto lo recordaré después. También vamos a activar el modo avión, pero únicamente para las redes Wi-Fi. Los mandos Bluetooth y el NFC nos da igual porque no nos pueden banear por Bluetooth. Esto también en el sistema original lo podrás quitar para configurar tus redes Wi-Fi. Esto en modo avión, como no hay redes Wi-Fi configuradas, no es necesario. Pero si algún despistado algún día se cree que está en el modo original y va a configurar una red Wi-Fi, verá que está el modo avión puesto y se acordará de mí y de este momento del vídeo. Esto es simplemente para despistados. Cuando hagamos esto, podemos apagar la consola. Apagar del todo, ¿vale? Cuando diga apagar, no es dejarlo en modo reposo. Modo reposo es darle un toque y se apaga la pantalla. Apagar del todo es mantener el botón de apagar, que salga el menú, y le damos a apagar. Es el momento de entrar a Hécate. ¿Qué es Hécate? Hécate va a ser nuestra navaja multiusos. De hecho, Hécate en la mitología griega es el nombre de la diosa de la magia. Esta herramienta la vamos a usar muchísimo durante la guía y será una herramienta que usarás pues para encender tu consola, de hecho. Ya lo verás. Le vas a coger cariño. Por cierto, ya sé que el cartel ahora mismo está en rojo y es tan importante. Pues ahora es rojo extremo, ahora es muy importante porque voy a hablar de los payloads. Os voy a explicar qué es un payload, qué tienen que ver con Hécate y cómo los vamos a utilizar. Un payload es un archivo que vamos a inyectar en la consola. Mediante esta inyección podremos ejecutar programas en la consola antes de que se inicie el sistema normal. Programas evidentemente de terceros, programas que nos descargamos. El payload contiene todo el programa y funciona por sí solo. Pero claro, tienen la posibilidad de ayudarse de archivos que hayamos puesto antes en la tarjeta SD para ampliar sus posibilidades y ser cosas más completas. Por ejemplo, Hécate, la herramienta multiusos que vamos a utilizar y que acabo de nombrar. Para ejecutar Hécate tenemos que inyectar el payload de Hécate. Si solo hiciéramos eso, pues abriría una especie de terminal con líneas muy pequeñas de texto y podríamos hacer varias cosas. Pero si tenemos la SD con los archivos que vamos a descargar después y que ampliaran las posibilidades de Hécate, pues vamos a tener interfaz y vamos a tener un montón de herramientas que vamos a utilizar luego. Para entendernos, el payload es una llave. Una llave con la que puedes hacer bastantes cosas, pero al fin y al cabo una llave. Una llave que abre una puerta y lo de detrás de la puerta lo pones tú porque lo pones en la SD. Sin esa llave no haces nada, no puedes abrir la puerta, y si no pones nada detrás de la puerta, pues abrir la puerta te da un poco igual. La manera de inyectar payloads varía entre la Serista y las Marico. En Serista tenemos que poner la consola en un modo especial e inyectar los payloads desde el ordenador, o otros dispositivos que ya os contaré. En cambio en las Marico es 1000 veces más sencillo, ya que tenemos un chip que se encarga específicamente de eso. Es más fácil y más rápido. Algo bueno tenía que tener un chip. Ahí el proceso es simplemente darle al botón de encender, el chip leerá el que tengamos puesto en la SD, que eso os lo dejo yo configurado con el paquete de archivos, y se ejecutará. Recordad, el payload abre una puerta, lo interesante está detrás de la puerta. Vamos a descargarnos lo interesante y vamos a ponerlo en la tarjeta SD.
Vamos a ir a la maravillosa web de la magia y vamos a descargar el pack de Custom Firmware de Nintrix. No tiene pérdida en la web, pone descarga del pack y hay un botón rojo que pone descarga aquí o descarga. De todos modos, es lo que estáis viendo en pantalla, no tiene mucha pérdida. Ahora mismo me gusta subir los archivos a Mega, pero es posible que pase a Google Drive o a alguna plataforma distinta. Que nadie se preocupe, esto es únicamente el sitio de donde se descarga el archivo. Tú el archivo te descargas el de tu versión. Si no sabes qué versión tienes, te descargas el último, que son retrocompatibles siempre, y te olvidas del problema. Este archivo contiene todo lo necesario que vamos a utilizar hoy. Cuando se descargue el archivo, lo podemos extraer. Si nos metemos dentro del archivo, encontraremos una carpeta llamada PC, que tiene las cosas para el ordenador. Y después tenemos otra carpeta llamada SD, que tiene las cosas para la tarjeta SD. También veréis un enlace a la web y otro al canal. Y seguramente si se me va la pinza, en el futuro meteré más cosas, pero estarán bien explicadas ahí. Sacaremos la SD de la Switch y la meteremos al ordenador. La SD tendrá que estar en exFAT, que es como vienen por defecto, pero lo podéis mirar en las propiedades para aseguraros. Si en exFAT no funcionara y saliera EKT feo y saliera sin interfaz, tendríamos que ponerla en FAT32. Para eso, como he explicado antes, tenéis que usar el tutorial que hay en la web de formatear en FAT32. Es un tutorial que si lo haces rápido te cuesta 2 minutos, no tiene más. Iremos a la carpeta del paquete que se llama SD, copiaremos todo lo que hay ahí y lo pegaremos en la raíz de la SD. Para el que no sepa qué es la raíz es lo que sale nada más abrir la SD, es como el primer directorio de la SD. No hay que ir dentro de ninguna carpeta ni nada así. Cuando se haya copiado todo, sacaremos la SD del ordenador y ya la podemos meter en la Switch. Consola serista, es el momento de ponerlas en RCM. En la serista tenemos que poner este modo, que también se le llama a veces modo recovery, aunque RCM es más elegante. Y este modo es el que nos permite inyectar payloads. Este es el agujero de seguridad que se dejaron y que arreglaron después en las Marico. Para seguir con la metáfora del payload y la llave, es como si delante de la cerradura hubiera una tapa. Para meter la llave tenemos que apartar la tapa, y para apartar la tapa tenemos que poner la consola en modo RCM. De esa manera ya podemos meter la llave, girarla y abrir la puerta. En las Marico, como he dicho, este agujero de seguridad se arregló y esta tapa era mucho más fuerte, entonces hay que derribarla a cañonazos con el chip. Básicamente le pegaron una patada a la puerta y la tiraron por la fuerza bruta. Entrar en el modo RCM no es difícil y si sabes hacer manualidades, será muy fácil. Para entrar en este modo tenemos que usar una piececita llamada jig. El jig puede ser casero o puede ser comprado. La misión del jig es hacer un puente eléctrico entre el primer pin y el último pin del carril derecho del Joy-Con. Hay más combinaciones de pines, pero la de primero y último es la más habitual. Este puente eléctrico y una combinación de botones nos meterá en este modo. A partir de ahí podremos inyectar el payload por USB. Pero bueno, ¿cómo hacer un jig? Que yo conozca, hay 3 maneras de conseguir un jig. 2, que son básicamente manualidades, y una que es comprárselo. Todo eso y la explicación de cómo hacerlos o cuál hay que comprar, os lo explico en un tutorial que os dejo en la web. En este momento ya tendrías que tener un jig. Si no te gusta el jig, porque has visto que es algo muy guarro y que no te va a durar si lo has hecho casero, no te preocupes, luego al final del vídeo os hablaré del auto RCM. Tiene sus pros y sus contras. Luego te cuento. Vamos a entrar en modo RCM. Pondremos el jig en posición, al lado derecho de la consola. Y pulsaremos, mientras mantenemos el botón de subir volumen, el botón de encender. Si después de eso no se enciende la pantalla, lo hemos hecho bien. Si se encendiera la consola es que el jig no está bien puesto o que le has dado mal a los botones. Normalmente suele ser que el jig no está bien puesto. Simplemente apagas otra vez la consola, recolocas el jig y lo vuelves a intentar. Volveremos al ordenador y entraremos en la carpeta que se llama PC, el archivo que hemos descargado antes, claro. Ahí deberemos ver una carpeta llamada Tegra RCM GUI, que es el programa que vamos a usar para inyectar el payload. Abriremos el archivo .exe y cuando se abra iremos al último menú, donde le daremos a Install Drivers. Esto instalará los drivers necesarios para que el ordenador se pueda comunicar bien con la consola. Cuando se instalen, volveremos al primer menú y en el simbolito de la carpeta buscaremos el archivo .bin que viene también en la carpeta llamada PC. El archivo se llama ekt_cosas_bin. Esta es la llave que vamos a utilizar y hay que seleccionarla. Recordad que la Switch la acabamos de poner en modo RCM. Así que ahora conectaremos la Switch al ordenador por USB. El cable USB que tenemos que usar tiene que ser de datos, no me sirven cables de carga, porque los cables de carga no van a pasar la llave, ya que la llave son datos. Normalmente cualquier cable que tengas, tipo C,
si te ha venido con un móvil o con una consola o con lo que sea, generalmente son de datos. Pero bueno, si no te funcionara, ten en cuenta que puede ser por esto, porque tu cable no es de datos. En cuanto conectemos la consola, en el programa, el símbolo de la Switch pondrá RCM OK. Y ya le podremos dar al botón de Inject Payload. Cuando le demos, se encenderá la Switch con EKT. Antes de seguir, vamos con las Marico, que os he tenido olvidadas. Vamos a entrar en EKT con las Marico. Como he dicho antes, las Marico no necesitan ningún programa, ni necesitan nada raro. Simplemente le daremos al botón de encender, con la SD evidentemente metida en la consola y con los archivos copiados de antes. Mágicamente se habrá abierto EKT. Si siguiera dando error de que no hay SD, prueba a ponerla en FAT32 y a volver a copiar los archivos, y prueba de nuevo. A veces hay problemas con los drivers de exFAT y el FAT32 es nativo, entonces no necesita drivers y siempre funciona. Si siguiera sin funcionar, valora cambiar de SD. Ahora vamos a ir al sistema original, porque con las Marico no habíamos hecho los preparativos. Le daremos a Launch y le daremos a Stock. No le des a ninguna otra cosa, ¿vale? Porque primero hay que hacer los preparativos, esto es importante. Como veis, empezará a iniciarse el sistema original y podéis ir a cuando he dicho cuando diga después dentro de un rato, volved a hacer los preparativos, venid aquí, pues id a ese sitio. Seguramente, y si soy lo suficientemente hábil, en la pantalla saldrá el minuto concreto. Acuérdate del minuto en el que estamos ahora y después vuelves. Los preparativos básicamente es borrar las redes wifi y poner el modo avión, y ya está. Aún así, míratelo porque he explicado cosas interesantes. Una vez hechos los preparativos, apagaremos la consola y ya podremos seguir. Le daremos otra vez a encender para que se vuelva a iniciar en EKT y empieza la magia. Perfecto, ahora todo el mundo debería tener su consola con EKT abierto. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es una copia de seguridad del sistema. Lo normal es no necesitarla nunca, porque nunca se necesita, porque nunca hay fallos tan graves como para tener que echar mano de la copia de seguridad. Pero si ocurriera, tenemos una copia de seguridad y nos cubrimos las espaldas. En EKT iremos a Tools y le daremos a Backup eMMC. Aquí le daremos a la opción de Boot 0 y Boot 1. Esta copia de seguridad es de elementos de inicio y se hará rápido porque ocupan muy poco. Después de esta copia le daremos a Close y elegiremos ahora la que pone RAW GPP. Esta tardará más porque son los 20 y tantos gigas de sistema interno que tiene la consola. Cuando acabe le daremos a Close y sin apagar la consola sacaremos la tarjeta SD de la Switch. En EKT pondrá que se ha sacado la SD y que se volverá a iniciar cuando la volvamos a poner, que es justo lo que queremos para tener que ahorrarnos el tener que volver a entrar en modo RCM, que es un poco lío. Para las Marico no es ningún lío, pero Erista, os llevo en el corazón. Meteremos la SD en el ordenador y buscaremos la carpeta que se llama Backup. Esta carpeta la tenemos que copiar a algún lugar seguro del ordenador o algún disco duro que tengamos o donde sea, pero algún lugar seguro. Es en esta carpeta donde está la copia de seguridad que acabamos de hacer, con lo cual guárdala por favor en un lugar seguro. Cuando acabemos de copiarlo al ordenador, lo podemos borrar perfectamente de la SD, ya que ahí solamente va a ocupar espacio y no va a hacer nada. Hecho esto, podemos sacar la SD del ordenador y meterla en la Switch. En cuanto metamos la SD, EKT se reiniciará y estaremos otra vez en el menú principal. Aquí le daremos a Tools, a Partition SD Card y ahora viene el momento de crear las particiones. Gracias a las particiones que estamos a punto de hacer, vamos a tener la protección de los dos sistemas, el sistema original y el sistema mágico. Para el que no conozca qué es una partición, os lo voy a explicar. Dicho de una manera un poco rápida y mal, y no es correcta del todo, pero se entenderá. Si en una SD hacemos particiones, realmente el dispositivo donde la pongamos creerá que hay dos volúmenes, dos tarjetas. Como digo, esto no es riguroso, pero a la hora de la verdad es así. Por ejemplo, en los ordenadores. A lo mejor ahora en los más recientes, si el disco duro no tiene mucho espacio, no. Pero antiguamente se hacía muchísimo que hubiera dos discos dentro del ordenador. El disco C, el que tenía Windows, y el disco D, que se llamaba Data. Internamente, si abrías el ordenador, solamente había un disco. Lo que pasa es que estaba particionado en dos. De hecho, no está particionado en dos, está particionado en más, porque si empieza por C, significa que hay una A y hay una B, que son particiones ocultas para cosas de Windows. Pues nosotros vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a crearnos una partición que simulará el sistema mágico. Será un sistema totalmente fotocopia del que tenemos ahora dentro de la Nintendo Switch.
se van a copiar partidas, juegos que hay instalados en memoria interna, usuarios, el resto de la tarjeta, porque no toda la tarjeta va a ser sistema mágico. Realmente sistema mágico necesitaremos 29 GB, que son las que tiene el sistema interno de la Switch. Queremos una copia idéntica. Lo que sobre, la consola creerá, que es nuestra tarjeta SD. Vamos a crear las particiones. Este asistente nos permite darle tamaño a distintas particiones, la de emuMMC, el sistema mágico, es como se llama, la partición de Android y la partición de Linux. Si quieres darle espacio, o vienes de alguno de esos vídeos donde te digo, ven aquí, que es donde te voy a explicar las cosas, este es el momento de darle espacio a Linux o a Android, si quieres usarlos, ya que el proceso de crear particiones borra todo lo que hay en la tarjeta SD. Como en este tutorial solamente vamos a instalar el sistema mágico y los vídeos de Android y Linux ya están en el canal y ahí explico cómo hacer esos procesos, yo me centraré únicamente en instalar el sistema mágico. Así que le voy a dar tamaño a la barra de emuMMC. Hay que poner siempre 29 GB. Me da igual el tamaño de tarjeta que tengas, me da igual que sea Arista, que sea Marico, que tengas una tarjeta de 2 TB, que quieras tener más espacio. Vas a tener exactamente el mismo espacio. Y hay que poner 29 GB porque queremos una fotocopia del sistema original. Y el sistema original ocupa ese tamaño. También me da igual que hayas leído que las opciones reducidas van bien, que las opciones ampliadas van bien. Efectivamente, deberían ir bien, pero he leído casos de gente que no les ha ido bien y han perdido todas las partidas que tenían y yo creo que no hay que jugársela por un asunto como este. Al final podremos usar los dos espacios. Lo que pasa es que habrá una pared que no podremos saltarnos, porque habrá un trozo de memoria interna, que será una partición de la SD, y después habrá un trozo que será lo que la Nintendo cree que es la SD, pero en realidad es el trozo restante de SD que vamos a dejar como tarjeta SD. No sé si me he explicado. El resumen es que pongas 29 GB y te olvides. El resto de tamaño, que no sea partición, va a ser tarjeta SD y va a estar en FAT32. El formato FAT32 limita el tamaño máximo de archivo a 4 GB, pero esto no significa que no vayas a poder instalar juegos de más de 4 GB. Luego lo explicaré, cuando haya que explicar lo de instalar juegos. Básicamente es que cuando los instalas por USB, este límite desaparece. Tenerla en FAT32 nos librará de instalar drivers y nos quitará un montón de problemas de corrupción. Dicho esto, le daremos a Next Step y aceptaremos todo lo que nos pida para crear las particiones. Recordad que he dicho que se borrara todo. Pero Nintrix, ¿qué pasará con los archivos que hemos copiado a la SD? Afortunadamente, EKT puso hace algunas versiones una funcionalidad muy útil. Y es que puede llegar a salvar 1 GB de datos. Por lo menos cuando lo estoy grabando, tal y como recuerdo. Este dato no importa. La cuestión es que puede llegar a salvar datos. Como lo que tenemos en la SD no llega a las 20 megas, EKT tratará de salvarlo y si puede, se lo guardará en la memoria RAM, formateará la SD y lo volverá a pegar en la tarjeta SD, para que sea como que no ha pasado nada. A veces esto falla, a veces no consigue salvar los archivos, o todos los archivos que debería, y no funciona. No pasa nada, esto lo veréis en el primer inicio de la consola porque dará un error, y entonces os recomiendo ir a mirar a la tarjeta SD si se han borrado algunas carpetas, y copiar de nuevo las carpetas del paquete. Esto es un error común, ¿vale? Esto me ha pasado muchas veces. A ver, el error en el primer inicio también puede ser por culpa de la tarjeta SD porque no es de buena calidad, pero como os he explicado antes que la tarjeta SD tenía que ser de buena calidad, confío en vosotros y vuestra tarjeta SD está espectacularmente bien. Ya tenemos las particiones hechas, pero aún no hemos copiado el sistema. Solamente le hemos guardado un espacio donde lo vamos a poner, pero hay que ponerlo. Vamos a copiarlo. Iremos a la pantalla principal de EKT, al menú inicial, y le daremos a la opción grande que pone emuMMC. Aquí le daremos a Create y seleccionaremos Partition. Seleccionaremos la que sale, porque es la que acabamos de crear, y empezará a copiarse el sistema interno de la Switch a la partición del sistema mágico de la SD. En el primer momento veréis que el sistema mágico es exactamente igual que el sistema original. Conserva partidas, conserva juegos instalados en memoria interna, conserva usuarios y también conservará los preparativos que hemos hecho y no tendrá las redes wifi configuradas y tendrá puesto el modo avión. Conforme vayáis usándolo, pues los juegos irán cambiando, los usuarios irán cambiando si los cambiáis y tendréis partidas que no tendréis en el primer sistema y esto es normal, ya que a partir de este punto los sistemas son totalmente distintos, ajenos, no se conectan entre ellos, no se conocen. Lo que ocurra en uno no ocurrirá en otro. Por cierto, os recomiendo una cosa, cambiad el tema de color. Yo tengo en la emuNAND el color oscuro y en el sistema original el color blanco. O al revés, no me acuerdo. Pero tengo colores distintos para saber en qué momento estoy en cada uno. Esto es una movida mía porque estoy loco y a veces se me olvida de que tengo dos sistemas. Entonces os dejo ahí esa recomendación.
Cuando acabe de copiarse el sistema, le daremos a Close y nos fijaremos en que pone Enabled. Eso es que se ha creado adecuadamente. Hecho esto, ya habremos acabado lo que es la instalación. Ahora tenemos que aprender alguna cosa más. Para las consolas Arista, os voy a explicar cómo encender la consola desde apagada. Insisto, apagada es mantener el botón y darle a apagar. No modo de espera, en el modo de espera no hay que hacer nada. Le das otra vez al botón y funciona. En cambio, si la apagas del todo, hay que seguir un procedimiento. Ahora tenemos dos sistemas, así que ahora tenemos la oportunidad de querer iniciar dos sistemas. Si queremos iniciar el sistema original, le daremos al botón de encender. Y ya está, y se encenderá. Y fin del problema. También lo puedes hacer desde EKT, pero eso es más para la gente que tiene auto RCM, luego lo explico. Recuerda que en el modo normal puedes volver a configurar el Wi-Fi, puedes quitar el modo avión y puedes seguir jugando tus juegos originales sin problema. Pero ahora queremos encenderla con magia. Desde la consola apagada del todo, la pondremos en RCM. Recordad, ponemos el jig en posición, le damos al botón de subir volumen y mientras pulsamos el de subir volumen le daremos al de encender. Y la pantalla se quedará apagada si nuestro jig ha funcionado. La conectaremos al ordenador, entraremos en Tegra y le daremos al botón de Inject. En ese momento se encenderá EKT. Dos cosillas sobre esto. ¿Tengo que usar siempre el jig? Sí, pero con matices. Hay que ponerla siempre en modo RCM. Para ponerla en RCM os he enseñado a hacerlo con un jig, pero en la web os dejo la manera de libraros del odioso jig y tener auto RCM. De esta manera ganáis el no tener que usar el jig, pero perdéis el encender la consola en modo normal dándole únicamente al botón de encender. Entonces, siempre que quieras encender la consola, tendrás que tener algo para inyectar el payload. Y aquí viene la segunda cosa. Necesito siempre estar con el ordenador para inyectar el payload, no hay otra manera. Lo que necesitas siempre no es el ordenador, es algo que puede inyectar tu payload. El ordenador es lo que usamos aquí, hay un aparatito llamado RCM Loader que lo puedes comprar y sirve para eso, y os dejo en la web un vídeo sobre una aplicación de Android que te hace el mismo papel. Personalmente me gusta mucho porque habitualmente tengo un cable encima USB o habitualmente cuando me llevo la Switch tengo un cable ya preparado dentro de la funda y como el móvil lo llevo siempre es enchufar y funcionando. Así no tengo que llevar el ordenador y es más barato que comprarse un aparato externo. Cuando inyectemos el payload de EKT, la consola se habrá encendido con EKT y le daremos a Launch. Aquí tenemos dos opciones, Atmosphere y Stock. Atmosphere es la magia, es el nombre de la magia, el sistema se llama Atmosphere. Yo digo magia porque es más fácil de pronunciar que Custom Firmware, que es la palabra técnica. Como Custom Firmware lo encontraréis por internet y en muchos sitios, es el nombre que hay que llamarle. Pero aquí digo magia porque, en serio, yo creo que no sé hablar cuando digo Custom Firmware. La otra opción, pone Stock, es el modo normal, el modo sin magia, el modo al que te puedes conectar online, el de los juegos originales. El modo que se encendería si le dieras solamente al botón de encender, como te he dicho antes. De hecho, esta opción la pongo por las marico y por la gente que tiene auto RCM, porque lo lógico para entrar aquí es encenderla normal. Como ahora queremos iniciar el sistema mágico y no el sistema normal, le daremos a Atmosphere. En cuanto le demos, esto empezará a iniciarse. Ahora voy a explicar cómo iniciar el sistema con las marico. Es muy fácil. Con el chip está tirado. Le das al botón de encender y se abrirá EKT. Aquí le darás a Launch para entrar en el menú de las opciones de inicio y verás dos opciones. Una que dice Atmosphere, que es la magia, y otra que dice Stock, que es el sistema original. Recordad, en el sistema Stock se pueden configurar las redes Wi-Fi, puedes quitar el modo avión, y ahí es donde tienes que jugar a tus juegos originales, principalmente porque es ahí donde los vas a poder actualizar de una manera normal, que es por internet. El que dice Atmosphere es el sistema mágico, porque la magia que estamos usando se llama Atmosphere, y es el que queremos iniciar, así que le daremos ahí. Perfecto, ya estamos, tanto las Arista como las Marico, iniciando el sistema mágico. El uso del sistema mágico es exactamente igual en las dos, no hay ningún tipo de diferencia. A lo mejor hay alguna diferencia en una aplicación que aún no está implementada para Marico, pero es rarísimo. En el día a día, el uso es el mismo. Recordad, en el sistema mágico, no nos conectamos a internet, ni configuramos internet, nada. Haciendo eso, te podrán banear rápidamente. Si ya estás baneado, pues bueno, supongo que puedes activar las redes Wi-Fi y no pasará nada. Pero si no estás baneado, no lo hagas. Incluso si dices, oye Nintrix, a mí es que el online de Nintendo es que me da igual. Me da igual que me baneen. Yo decía lo mismo y ahora me arrepiento, ¿vale?
Parece una tontería, pero hazme caso, si puedes evitarlo, lo evitamos. Como veis, el sistema es exactamente igual que el original. Bueno, exactamente no es igual porque si no, no habríamos hecho nada, ahora lo veréis. Antes de nada, vamos a comprobar que estamos realmente en el sistema mágico. Iremos a la configuración, iremos abajo del todo al apartado consola. En la versión de la consola saldrá la versión de la consola, evidentemente, y al lado la versión de Atmosphere, de la magia. También saldrá una letra. La letra tiene que ser la letra E, de EmuMMC. Si fuera la S, de Sysnanth, o SysMMC, según quien te lo diga, no estaríamos siendo protegidos por la división de dos sistemas que hemos creado, y tendríamos que repetir el proceso. Lo he dicho antes y lo repito, a mí me gusta cambiar los temas de colores entre sistemas y así sé en qué momento estoy en cada uno. Por lo menos en estos primeros días que tengas con la consola irá bien. Después cuando tengas 10.000 juegos en el modo mágico, pues supongo que ya no hará falta. Otra cosa es el modo avión, porque he dicho que no lo tenéis que desactivar nunca. Bueno, hay una excepción. A la hora de jugar en modo local, la comunicación local va por Wi-Fi. Wi-Fi local, pero Wi-Fi. Entonces seguramente te diga el sistema que en modo avión no puedes. No pasa nada, como no hay redes Wi-Fi configuradas, puedes quitar el modo avión. Sin ningún tipo de problema, juegas con tu amigo, os lo pasáis bien, echáis una tarde muy buena y cuando acabéis de jugar, vuelve a conectar el modo avión para no olvidarte de que estás en el modo mágico. Vamos a volver al menú Home y entraremos en el álbum. Como veis, ha salido el Homebrew menú, nuestra casita. En este sitio aparecerán las aplicaciones de Homebrew que tengamos instaladas. Hay varias que os he dejado ya instaladas. 3 son de Atmosphere y una es una que le he puesto yo porque me gusta. Las de Atmosphere son muy interesantes, sobre todo la que te permite actualizar, esa es esencial a la hora de actualizar y es la que usamos en el tutorial de actualizar. Y después la otra interesante es DBI Installer. Esta sirve para 1000 cosas, desde instalar juegos por USB, normal, ver las horas de juego de tus partidas, hacer copias de seguridad de tus archivos de guardado, gestionar muchas cosas, es una herramienta multiusos muy útil. Como sé que tenéis ganas de instalar juegos, os dejo también en la web el tutorial de esta aplicación. No es la única, no es la única para instalar juegos, hay más y están en mi canal, pero bueno, esta me parece una buena opción. Por cierto, una cosa que me preguntáis muchísimo, y entiendo que me preguntéis, ¿de dónde me descargo los juegos? Pues no lo puedo decir principalmente porque me cierran el canal y porque no quiero que el canal sea un lugar donde fomentar la piratería pura y dura. Aquí no somos piratas y no robamos, aquí somos magos y hacemos magia. Eso yo no os lo puedo decir, pero la gente en los comentarios es muy simpática. Acerca de entrar al Homebrew menú, hay dos opciones. La primera es por el álbum, que es como lo acabamos de hacer, y otra manera es, mientras pulsas R, abrir un juego. De esta manera, esto se usa sobre todo para emuladores y alguna aplicación que dirá Applet Mode Not Supported. Cuando entres desde el álbum se quejará, básicamente. Entonces tienes que entrar desde un juego porque si entras desde el álbum, le das los recursos que va a usar para el álbum, que son como nada, porque es el álbum de la Switch y no tienen mucho. Y si entras desde un juego, le dará los recursos que pide un juego, que son todos. Ya os digo, esto se usa sobre todo para emuladores. También hay preguntas que esto se me olvida decirlo a veces. ¿Cómo veo mis capturas? ¿Cómo entro al álbum? Es muy sencillo, para entrar en el álbum tienes que mantener R y abrir el álbum, y se abre el álbum normal. Hemos acabado la magia, y ahora voy a hablar del proceso de actualizar, que es muy importante, ¿vale? Quédate. El proceso es exactamente igual en Marico y en Arista, así que por eso no os preocupéis. Primera duda. Bueno, primera duda, esta duda os la obligo yo, porque nadie se la hace. ¿Cuándo actualizar? Esto es una pregunta que tendríamos que hacernos. La lógica dice, pues cuando saquen una actualización, actualizo y ya está. No, hay que actualizar cuando un juego te lo exija. Os recomiendo actualizar cuando un juego te lo exija, no es obligatorio, puedes actualizar cuando quieras, a mí me da igual. Los juegos nuevos suelen ir exigiendo versiones más recientes de consola, más modernas. Con lo cual, si hay un juego al que quieres jugar y te pide la versión, yo qué sé, la 30, y tú tienes la 25, pues entonces vas a tener que actualizar. En ese caso sí que recomiendo actualizar. De hecho, recomiendo actualizar porque si no, no vas a poder jugar. Si en las actualizaciones de la consola se metieran funcionalidades nuevas e interesantes, que no ocurre, o por lo menos lleva sin ocurrir varios años, entonces recomendaría actualizar. El día que salió la compatibilidad con audio Bluetooth, pues ese día sí que es un día para decir, oye, ¿quieres audio Bluetooth? Actualiza porque lo acaban de meter. Pero como normalmente no hay novedades ni nada, actualizar es tontería, es perder el tiempo. Eso en el modo mágico, actualiza cuando te exija un juego. En el modo normal, actualiza cuando quieres. Pero si puedes evitar actualizar durante el tiempo que puedas, mejor. Ahora te explico por qué. En el modo normal, actualizas online, por internet, de la manera tradicional, sin ningún tipo de problema. Y habitualmente, cuando actualizamos el modo normal, el modo mágico no se ve afectado. De hecho, el modo mágico nunca se verá afectado,
es probable que se vea afectado el modo normal si accedes a él desde Hécate. La gente que acceda a él desde Hécate, laserista, pues los que tengáis AutoRCM lo haréis así, seguro, y los que tenéis Marico lo hacéis así porque no tenéis otra opción. ¿Cómo entramos desde Hécate? Hécate mira, y Hécate mira la versión que tiene. Y dice, oye, yo esta versión no la conozco, yo esta versión no la puedo iniciar. Entonces no te inicia el sistema normal. Si eso ocurriera, tienes que actualizar el sistema mágico y fin del problema. El vídeo de actualizar también lo tienes en la web de la magia y ahí viene todo explicado. Pero os hago un resumen. Copias los archivos nuevos, te bajas la actualización y la instalas. Fin. Es posible que durante un tiempo esté el vídeo antiguo. No es antiguo, realmente el proceso es el mismo y funciona perfectamente. Pero no hago la especificación de las Marico. Veréis que inyecto el payload como en las consolas normales y en las Marico, como no hay que inyectar payloads, pues eso, no lo hacéis y fin del problema. Se actualiza todo exactamente igual. Dicho esto, me despido, no sin antes mencionaros un sitio donde podéis dejar vuestras preguntas. Evidentemente en los comentarios de YouTube podéis dejar vuestras preguntas, pero también en el Discord de la presa. Este Discord es un servidor donde estamos mucha gente respondiendo preguntas individualmente, personalizadas. Llegáis ahí, abrís un ticket, preguntáis y cuando podamos os responderemos. Intento estar lo activo que puedo, que no es mucho, pero hay gente que sabe muchísimo que os podrá ayudar perfectamente. La invitación para el Discord, para este servidor, está con todas mis redes sociales justo al final de la página web. Es un enlace con todas mis redes sociales y ahí está. Os recomiendo seguirme en redes sociales para no perderos novedades acerca de la magia de Nintendo Switch, acerca de las actualizaciones sobre todo, y si quieres aprender más, tienes todo el canal para ti para aprender. Dicho esto, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haberme escuchado y como siempre, gracias por verme.